A ver, sí, ahora. Señores alumnos, buenos días, con los que se encuentren. Buenos días, doctor. Buenos días, creo que hay muy pocos todavía. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos todos? ¿Está bien? ¿O esperamos un poquito? Recién terminó la clase del doctor Iván. Creo que por eso nos estamos tardando en entrar. Sí, deben de ya exigir, porque la hora es la hora. La teoría debe haber terminado a las 8:40, ¿cierto? Con 20 minutos para que ustedes se relajen, descansen y vengan a la clase así. Pero miren, esta prolongación está perjudicando a ustedes y también a nosotros. Entonces, la hora es la hora. Y si nosotros tenemos un capítulo, pues realmente debemos creo, de respetar los horarios, cronometrar bien nuestras clases. Y por eso somos profesores. No sé por qué está haciendo esto el doctor Iván. Bueno, realmente ustedes deben de hacer, no que salir nomás y eso, porque realmente eso no es así. Miren, ya van a ser 10, o sea, prácticamente se ha pasado casi media hora más de su clase. Y eso no es nada bueno, pues. Eso, ustedes deben de exigir eso, ¿no? Eso es una falta de respeto al alumno también. Ustedes tienen su tiempito deben tener 20 minutos para descansar. 8:40 debe máximo, pero 8:43, 45, ya 5 minutos pidiéndole disculpas a ustedes, pero mandarse todo ese tiempo es mucho, ¿no? Bueno, miren, eso es lo más les digo, pero ustedes realmente deben hacer también valer sus derechos. La hora es la hora, por más profesor que diga que sí, que eso es importante, está bien, pero pues somos profesores, tenemos que hacer cronometrar nuestro tiempo y hacer encajar nuestras clases en el tiempo que nos han establecido en la universidad. Bien, miren, esperemos, no esperemos todavía porque parece que todavía faltan algunos cuantos, porque solamente pero todavía falta mucho. Esperemos un poquito más, unos 3 minutos más esperemos para empezar. Doctor, ya estamos todos. ¿Sí? ¿Ya están todos? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿ya? Miren, con este retraso que realmente no debió ocurrir. En la siguiente ustedes pueden abandonar y vienen a cumplir con esas horas. O sea, hora es la hora. Por favor, que no los maltraten así. O también cuando yo también estoy haciendo clases y me queda pasar, pues tengo que pedir mil disculpas, pero por un poquito, pero no por tanto tiempo. Bueno, vamos a empezar. Miren, el tema de hoy es para reforzar también ya seguramente lo que en teoría han recibido. Estoy aquí mostrándoles unas diapositivas que comparto con el doctor Juan Aquino, que me las cede muy gentilmente y realmente es el mismo material. Para eso lo van a tener ustedes al acabar la clase, van a ser enviadas a mitad de la clase, como siempre, más o menos a las 10:30, hacemos un paréntesis, 10 minutos, unos 5 minutos, para simplemente hacer que la grabación salga en dos partes. Si sale en una, sale muy pesado y no les puede llegar a ustedes con facilidad. Entonces van a tener todo el material para poder estudiar, tanto las diapositivas como la grabación de la clase. ¿Ya? Entonces, es sobre enzimas y medida de la actividad cinética enzimática de la fosfatasa alcalina. Miren, como siempre, la competencia, es decir, lo que ustedes deben de saber al terminar la sesión. Ustedes están en la capacidad, están competentes como para poder describir la importancia, asumir la importancia de la función que tienen las enzimas como catalizadores biológicos, lo importante que son. Imposible de imaginarnos una forma de vida en la que no haya un biocatalizador que acelere y que haga las reacciones bioquímicas en el tiempo
que una célula viva requiera. Todo eso es gracias a unas proteínas que se han especializado, entre otras, en acelerar un proceso bioquímico. Esa es la competencia. Ustedes tienen que asumir esta importancia, tomar nota de lo importante que es la presencia de enzimas para una perfecta armonía dentro de la célula. Y no solamente eso, sino que también hay algunas enzimas, no todas, algunas enzimas que por su localización preferencial en ciertos órganos o tejidos pueden ser indicadores. Cuando esos tejidos se dañan, pueden aparecer en circulación. Y eso también tiene una importancia de enzimas en el diagnóstico clínico. Claro que hoy en día cada esto ya está aumentando muchos más, pero también hay otras pruebas que están ya están contribuyendo o incluso están desplazando un tanto estos, pero siempre van a tener vigencia la determinación de enzimas que son enzimas marcadoras de daño a ciertos órganos o tejidos. Hoy en día ya hay otros, hoy hay el uso de proteínas, de sustancias, de metabolitos, de anticuerpos presentes y que también conjuntamente con la actividad de una enzima van a favorecer un perfecto diagnóstico y para un tratamiento eficaz, lógicamente, de una enfermedad. De eso trata entonces estas son las competencias de esta práctica. A eso tiende. Definición, a manera de una breve revisión, ya que ustedes ya hasta ahorita ya deben haber recibido aspectos teóricos, entonces ya no voy a hacer como la clase pasada que tuve que prácticamente demorarme un poquito más, puesto que ustedes ya estaban partiendo de cero. A estas alturas ya deben ustedes saber qué cosas son enzimas, cuáles son las propiedades, todas esas cosas. Por tanto, voy a hacer solamente una breve revisión para que ustedes tengan un panorama de las enzimas acerca de su conocimiento. Dice lo siguiente, ¿qué son enzimas? Son proteínas. Es decir, las proteínas dentro de sus vastas funciones que pueden tener, recuerden que yo les dije, unas pueden ser proteínas estructurales, otras pueden tener función hormonal, otra función catalítica, ahí está lo que estamos hablando. Otras proteínas se han especializado en ser proteínas que nos protegen, ahí están los anticuerpos. Otras proteínas pueden tener una función de transporte, la hemoglobina, por ejemplo. Y así podemos ver una serie de proteínas que se han especializado en ciertas funciones. Y aquí tenemos las enzimas. Las enzimas son un grupo de proteínas con estructura tridimensional, lógicamente, que se han caracterizado por participar acelerando un proceso bioquímico, haciendo que esos ocurran en tiempos compatibles con la célula viva. Esas son las enzimas. Sin enzimas, imposible de imaginarse una célula, una vida celular, puesto que la vida celular no es más que el reflejo. La vida celular, la vida nuestra, no es más que un resultante de miles, de cientos de reacciones bioquímicas que ocurren de manera perfectamente sincronizadas, reguladas, y todas ellas en un tiempo necesario, compatibles con la vida. ¿Quién hace eso posible? Las enzimas. Importancia biomédica, ya les dije, como hace un momento. Hay ciertos tejidos u órganos que tienen cierto grupo de enzimas que se han localizado de preferencia en esos lugares. Hay enzimas que pueden tener son familias, por así decir, una familia de enzimas, una sola enzima puede tener 2 o 3 o 4 o 5 enzimas, se llaman isoenzimas. Pues, pero hay unas isoenzimas que están más localizadas en un tejido, por ejemplo, musculoesquelético, otras están más localizadas de preferencia en el cerebro, otros en el miocardio, otros en el hígado. Y cuando estas se dañan, estas enzimas pueden aparecer en circulación y una las puede tomar de allí, medir su actividad, y la actividad alta indica también una alta cantidad de enzimas y por lo tanto está indicando de que esa enzima que no debería estar en circulación está indicando que ese órgano o tejido de donde proviene ha sido dañado. Ya es un indicador. Claro que también conjuntamente con esto también hay otros productos que también se liberan,
que hoy en día ya están siendo también captados para ser usados como indicadores de enfermedades, no solamente las enzimas, ahora ya hay otras, hay anticuerpos, hay una serie de metabolitos. Todo eso se está revolucionando actualmente. Y como dice acá, entonces, la importancia biomédica, dice la determinación de enzimas en los tejidos biológicos ayuda en el diagnóstico de muchas enfermedades, ya que muchas de las enzimas tienen especificidad por unos pocos o algunos órganos o tejidos. Claro, no todas, pero hay muchas enzimas que tienen esa característica. Esas son las que sirven para el diagnóstico. Aquí les pongo más o menos les mostramos esa figura, donde se ve que, por ejemplo, un sustrato se convierte en producto gracias a la presencia de enzimas. Y de estos hay cientos, miles de estas reacciones, todas comandadas por enzimas. Si esta enzima normalmente esta es propia de un músculo del miocardio, más que en otros, está más localizada en el miocardio, y de repente lo encontramos en el plasma sanguíneo, la única explicación es de que esta ha tenido que dañarse, justamente así. Para que esta enzima aparezca en circulación, la única explicación que queda es que ha tenido que haber un daño. Si esto es el corazón, pues ha habido daño al corazón. Si esto ha sido el hígado, esta presencia de esta actividad elevada en sangre indica que el hígado ha sido dañado. Si esta enzima era propia o muy específica del cerebro, la presencia en sangre indica de que hubo un daño en el cerebro. Así es como podemos explicar. Y no solamente enzimas, sino también otras sustancias, como acabo de decirles. Para que estas enzimas para que estas enzimas o para que estas proteínas puedan cumplir su función, ya saben muy bien ustedes que todo eso se la debe a su forma tridimensional, ¿cierto? Son estructuras tridimensionales que pueden reconocer de manera específica a su sustrato. Un segundito, sí. Disculpa. A ver, entonces, aquí tenemos aquí algunas enzimas que son marcadoras. Por ejemplo, la fosfatasa ácida es un indicador de carcinoma de próstata. La fosfatasa alcalina es una enfermedad que también es un indicador que cuando hay enfermedades hepáticas y óseas. La amilasa es otra enzima que también indica o es un indicador de enfermedades pancreáticas. La transaminasa glutámico-pirúvica también en enfermedades hepáticas. La transaminasa glutámico-oxaloacética es una transaminasa que es también llamada TGO o aspartato transaminasa. Eso lo van a ver más adelante, ustedes no se preocupen. Cardiopatías y hepatopatías. Esta creatina, esa CK y MB es creatina quinasa presente en la MB, en el músculo cardíaco, y la LDH es la deshidrogenasa láctica, y su enzima tipo 4 es indicadora de cardiopatías, es decir, están localizadas en el músculo cardíaco. La aldolasa, músculo y corazón, elastasa, enfermedades del colágeno, arginasa, hepatopatías, ya que esta arginasa es una enzima propia del hígado, no se expresa en otro órgano más que en el hígado. Está participando en una vía llamada ciclo de la urea. Entonces, prácticamente, encontrarla en circulación más allá de lo normal ya es un indicador de daño al hígado. Pseudocolinesterasa también es indicador del hígado. Es en caso de las intoxicaciones, por ejemplo, por órganos fosforados. Esa presencia está indicando que ha habido un daño a nivel hepático. Lipasa, el páncreas. Esta enzima se expresa en el páncreas y por lo tanto encontrarla en circulación no debería ser y por lo tanto está indicando que ha habido daño al páncreas. La creatina quinasa BB, esta es otra creatina, y su enzima de esta otra. Esta es del músculo cardíaco, esta es del cerebro, daño cerebral. Esa MB también es una creatina quinasa, pero esta isoenzima, son 3 isoenzimas, la MB, la BB y la MM. Esta MM es del músculo esquelético. Gamma-glutamil transferasa es un indicador de hepatitis o cirrosis del hígado. Entonces, miren, aquí entre estas hay una gama inmensa, grande, que ustedes seguramente en el quehacer de su profesión van a ver, de acuerdo también a su especialidad, eso lo van a manejar ustedes como cosa común, muy propia, y juntamente también con la ayuda de otros medios.
de otros, de otras determinaciones, de otros indicadores, proteínas, metabolitos, otros síntomas que tiene el paciente, y así se acercan con mucha exactitud al, al problema que el paciente tiene, para dar un diagnóstico preciso. Bien, cuando hablamos de enzimas, toda enzima es una estructura globular, que tiene un sitio específico por donde se une el sustrato, tiene que interactuar. Este es un lugar específico, es un lugar de toda la geografía, hablando así, de la proteína, hay un lugar específico, una oquedad, un bolsillo, podríamos decir, por donde tiene que ser, tiene que entrar en contacto, un contacto físico entre el sustrato para después promover la formación de productos. Las proteínas también pueden actuar solas. Esto que está en verde sería lo que se llama la apoenzima, que vendría a corresponder a la parte proteica o aminoácidica propiamente dicha. Pero la mayoría de enzimas, obviamente, no trabaja solamente en la parte proteica. En la gran mayoría, casi siempre, requieren de un ayudante. Ese ayudante se llama cofactor enzimático, que puede ser ya tanto de naturaleza inorgánica, iones metálicos, sí, magnesio, calcio, fierro, o también pueden ser moléculas orgánicas que pueden llevar el nombre de grupos prostéticos o coenzimas, dependiendo del tipo de enlace que las unen. Estos son los que contribuyen para la eficacia y la eficiencia de la interacción enzima-sustrato y la consecuente formación de productos. Ahí tenemos justamente ese mecanismo, cómo ocurre, que para que haya producto, primero tiene que haber habido un acercamiento, una introducción, un encaje, se forma el complejo enzima-sustrato, y a partir de ese complejo enzima-sustrato, podemos ver ahora que comienza la separación entre productos y la enzima queda intacta como para poderse reutilizar nuevamente. Es por esta razón también de que las enzimas, si se van a reutilizar, no habrá necesidad de que la célula requiera grandes cantidades de enzima, suficiente con concentraciones adecuadas, reguladas de enzima, pueden garantizar una eficiente reacción bioquímica, ya que estas no se consumen durante el proceso, nuevamente se vuelven a reutilizar muchas veces. Este mecanismo de acercamiento y luego de formación de productos, todo es regulado, todo es llevado a cabo a través de, comandado por constantes de reacción. Esa constante, por ejemplo, que le puedo llamar acá, bueno, depende de los autores, algunos le llaman K1 y ese de regreso K-1, este K2 y este K-2. Otros le llaman K1, K2, K3 y K4. Pero cualquiera sea de ellos, sencillamente que hay, así como hay capacidad y constantes que permiten la formación del complejo ES, eso está comandado por esta flechita, de aquí para acá. Eso por una constante podemos llamarle K1, que se forma el complejo A1, constante para formación de complejo enzima-sustrato. Pero también hay otra constante de desaparición del complejo enzima-sustrato. ¿Y cómo puede desaparecer? O bien trabajando por aquí, ahí trabaja una constante que podríamos llamarle K-1 por S para regresar, o bien el K, o bien un K3, perdón, si es K1, K-1 sería K2. K2 es para avanzar. Entonces hay dos formas como puede desaparecer el sustrato, o regresar o avanzar hacia la formación de productos. Nos interesa esto último. Estamos hablando del objetivo que tiene una enzima, es de convertir un sustrato en producto, pues tenemos que ir pensando que estas reacciones son las que nos interesan y que no interesa más que todo esta otra, es decir, la que puede hacer que retorne. Bien, esto es, ¿y cómo podemos evitar que esta reacción se regrese? Ustedes seguramente hasta ahorita ya han visto que se habla mucho de las velocidades iniciales. Todo lo que se ha visto hasta la velocidad máxima, que se llama así, es una velocidad inicial. ¿Cómo es eso? Dirán. Sí, porque justamente las enzimas trabajan y se ve, para medir la velocidad de la enzima, se tiene que ver en aumento de inicio.
¿Y cómo se garantiza el momento de inicio? Trabajando en tiempos muy breves. ¿Y por qué es esto? Para evitar esto, justamente. Esta constante que si se trabajara mucho tiempo, se puede acumular tal cantidad de sustrato que puede hacer de que ésta pueda retornar o entorpecer, en todo caso, la medición de la actividad. Yo no puedo ya estar garantizando de que esa enzima está trabajando al 100% cuando ya trabajó mucho tiempo. ¿Quién sabe que la cantidad de productos que se acumula está entorpeciendo la medida? ¿Cómo? Entonces, o bien echando a perder esta velocidad. Yo quiero medir esta, la potencia de la enzima. Yo tengo que trabajar con tiempos muy breves. Y si trabajo con tiempos muy breves, entonces todas las velocidades se llaman velocidades iniciales. Por eso que incluso hasta la velocidad máxima es una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque se trabaja siempre, cuando se trabaja con enzimas, los tiempos son breves. Son 20 minutos, 15 minutos, máximo media hora, no más. Si se trabaja más de una hora, ya no estamos justamente con este criterio. Probablemente estamos midiendo otra forma, o ya está entorpeciendo la velocidad de la enzima, la actividad de la enzima, por otros factores. Entonces es una aclaración. Características de las proteínas, perdón, de las enzimas. ¿Cuáles son? En primer lugar, todas son proteínas. Y todo lo que ustedes han estudiado hasta ahorita de proteínas, exactamente las pueden ustedes trasladar a una enzima. A veces si yo les digo, la fosfatasa alcalina es una enzima, me dirán ustedes, muy bien. Si yo les dijera, una solución de fosfatasa alcalina absorbe luz a 280 nanómetros, ¿para qué pensar? Ustedes saben muy bien de que si tengo una solución de fosfatasa alcalina y la leo a 280 nanómetros, yo sé que todas las proteínas absorben a esa longitud de onda. ¿Sí? Ustedes me dicen sí. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina es una proteína y sabemos que las proteínas absorben luz a esa longitud de onda. Yo les puedo decir, si yo someto la fosfatasa alcalina en presencia de, a ver, de un detergente, SDS, le pongo, actúa, no trabaja. ¿Por qué? Porque el SDS o cualquier agente ha desnaturalizado. Y toda proteína que se desnaturaliza pierde su acción. En este caso, la fosfatasa alcalina era una enzima. Y al desnaturalizarse, como proteína que es, ha perdido su capacidad para realizar una reacción. Yo les digo, una fosfatasa alcalina tiene puntos eléctricos, sí, ¿por qué? Porque es proteína. Una fosfatasa alcalina tiene capacidad de moverse en un campo eléctrico, sí, porque es proteína. Todo lo que se ha hablado acerca de proteínas, exactamente las puedo trasladar a, a las enzimas. ¿Por qué? Responde a esto inicial. Todas las enzimas son proteínas. No existe una enzima que no sea proteína. El que sea a veces algunas enzimas acompañadas de algún cofactor, esa es otra cosa. Pero siempre tiene que ser proteínas. Claro que por ahí me dirán ustedes, un momentito, doctor o profesor, hemos leído por ahí de que también se ha escrito de que ácidos nucleicos también catalizan reacciones. Sí, pero para eso se le ha creado otro nombre. Se le ha llamado el nombre de ribosimas, para no confundir con enzimas. Entonces las ribosimas vienen a ser ácidos nucleicos que están actuando, haciendo las veces de enzimas, pero no son proteínas. Se llama por eso, en forma muy particular, aparte, a un ladito, ribosimas, que sí realmente existen. Entonces, cuando hablamos de enzimas, son proteínas, o solas o acompañadas, pero son proteínas, siempre son proteínas, no se olviden de eso. ¿Qué características tiene? Otras características. Bueno, también podríamos decir, una enzima es una macromolécula, ¿sí? No puede realizar, ¿sí? Porque es muy grande, todas esas cosas. Bien, acá dice a elevada especificidad. Pues realmente las enzimas tienen que reconocer su sustrato. Cualquier sustancia no puede ser catalizada o puede unirse para formar en complejo enzima-sustrato. Tiene que ser aquella que exactamente encaje en ese centro activo, que es el que reconoce con mucha especificidad. Me dirán ustedes, pero ahí hemos visto una enzima que es la exoquinasa, por ejemplo, que puede trabajar con varios sustratos. Es cierto, eso lo van a hacer conmigo cuando entremos en el metabolismo de carbohidratos. Esa exoquinasa es una enzima que trabaja
fosforilando a la glucosa, pero ese es su sustrato preferido. Pero hay muchos compuestos que se parecen o son familiares, son exosas, por ejemplo la fructosa, la manosa, efectivamente son exosas, y por tanto parecerse, también esta exoquinasa también puede actuar de manera, ya no con tanta especificidad, pero pueden trabajar con ella, pero lo hacen con una disminuida efectividad o especificidad. Eso lo mide la KM, ahorita voy a ver eso. Bien, entonces, elevada especificidad, o sea, son específicas para cualquier sustrato y también reacción. Si una enzima es una hidrolasa, pues tiene que hidrolizar, no va a ser una función de oxidorreducción, ¿cierto? Entonces, tanto en especificidad de reacción como de sustrato. Eficientes en pequeñas cantidades, ya les dije. En ese momento en que estas se pueden reutilizar, no se consumen durante el proceso, realmente estos no se requieren en grandes cantidades, solamente suficiente con cantidades pequeñas perfectamente reguladas. Acá dice, no se consumen ni se degradan en el curso de las reacciones, para reafirmar lo anterior. No modifican la constante de equilibrio. A ver cómo es eso. ¿Qué es la constante de equilibrio? Ustedes me dirán, constante de equilibrio es la relación que resulta de dividir la cantidad de productos entre sus reaccionantes. ¿Sí? Y eso es característico propio de cada reacción. Hay muchas que podemos pensar equivocadamente, yo también pensaba igual cuando estaba de estudiante, que cuando hablaban de constante de equilibrio, pues realmente hay 50% de sustrato y 50% de producto. Si fuese así, entonces pensaría que entonces quería decir de que todas las constantes de equilibrio son igual a 1, y es mentira, no es así. La constante de equilibrio, más que todo, son relaciones entre productos y reaccionantes, y esto depende del grado de la naturaleza de productos y reaccionantes. Yo puedo tener una constante de equilibrio cuando que se establece y alcanza la constante, ya no aumenta ni sigue, cuando por ejemplo se ha logrado, cuando se ha logrado, cuando todavía se ha logrado, por ejemplo, 40 de productos, 60 de reaccionantes. Ya la reacción ya no se mueve ni para uno ni para otro lado. Se alcanzó el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? 40 a 60. Para otra reacción, probablemente yo tenga una proporción en la cual yo pongo reaccionantes y ya esto llegó cuando estaba en 80 a 20. Más allá ya no hay. 80 se queda como producto y 20 quedan como reaccionantes. No sigue, yo le aumento de un lado, pues se desplaza para mantener esa constante de equilibrio. Ya se alcanzó la constante de equilibrio. ¿Cuál es? 80 entre 20. Es decir, algunas pueden ser 50-50, eso es de casualidad. Pues bien, esa característica de la constante de equilibrio, dice acá, no modifican. Y es lógico, miren, aquí les pongo el ejemplo. Si yo imagínense que yo tenga una situación en la cual yo ponga 100 moléculas reaccionantes y sin enzimas, lo veo a las 3 horas y se formó un producto, quedan 99 de reaccionantes. Lo veo a las 3 horas y veo que se han formado dos productos, 98 de reaccionantes. Lo veo al día siguiente y encuentro que está en 30 productos y lo veo que hay 70 de reaccionantes. Lo veo a los 2 días y encuentro que hay 30 a 70. Lo veo a la semana y ya se alcanzó el equilibrio. En qué tiempo? En 2 días. En 2 días alcancé esa constante que ya no se modifica. Por más que le aumente 2, 3, 4 días, sigo viendo de que ya está 30 a 70. Eso es constante equilibrio. Pero yo si a esa misma condición le pongo la enzima, esa proporción de 30 a 70 la alcanzo en una fracción de segundo. Sigue la proporción. ¿Qué cosa he hecho? Simplemente la constante de equilibrio se ha mantenido para esa reacción. Lo único que he hecho es de que ese equilibrio lo alcance en un tiempo brevísimo, nada más. Esa es entonces la característica que dice de que las enzimas no modifican la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Simplemente que se alcance el equilibrio en un tiempo mucho más breve, muy breve.
Entonces la pregunta que viene acá es, entonces, ¿cómo se explica de que las enzimas aceleran una reacción? Acá viene este último. Disminuyen la energía de activación de las reacciones. Esta última sí explica verdaderamente por qué una enzima, la presencia de enzimas, está haciendo de que la reacción ocurra o prospere en un tiempo muy, muy breve. ¿De qué manera? Entonces, si yo digo, disminuye la energía de activación, la pregunta que ustedes harán es, ¿qué es energía de activación? Energía de activación, hay formas de decirlo. Una, podemos decir, es la barrera energética que se antepone a un sustrato para convertirse en producto. Se antepone un sustrato que quiere convertirse en producto, tiene que primero salvar esa energía de activación. O también dicho de otro modo, es la energía que tiene que ganar el sustrato para convertirse en producto. Dicho de una forma o en otra, es lo mismo. Es una barrera energética que tiene que vencer o una energía que ese sustrato tiene que ganar para poder saltar y convertirse después en producto, de donde se encuentre. Y es la misma, de ida y de vuelta. Imagínense como lo dije en el grupo pasado, el grupo anterior. Yo me encuentro, por decir, en la azotea de mi casa. 3 pisos, imagínense que tengo en 3 pisos o en dos, en el segundo piso. Tengo esa azotea, es una altura de aproximadamente unas 8 o 10 filas de ladrillo, ¿cierto? Esa es el techo, siempre sería con ese parapeto que está delante. Esa viene a ser la energía de activación. Ustedes quieren saltar del segundo piso al primero, o del primero al segundo piso, pues ahí va a haber un problemita. Ustedes quieren estar parados en el segundo piso, no en esa barandita, en ese parapeto. Ustedes quieren ganar el piso. Pues si yo me encuentro en el piso del segundo piso, tengo esa barrera que sale. ¿Cómo hago para llegar al primero? ¿Acaso me hago caer? Me topo con esa barandita. Tengo que ganar energía. Tengo que saltar, armarme de valor, subirme al filito y luego hacerme caer. Cuando esté a la altura del techo, ya le habré devuelto esa energía que yo gasté. Y de ahí para abajo ya es la energía que a mí me sobra, que estoy arriba, y cuando esté abajo voy a tener menos. Si estoy abajo y quiero llegar nuevamente al segundo, tengo que ganar la energía que realmente le corresponde a mí en el techo, pero además habré ganado ese poquito más que es esa barandita. Y cuando llegue arriba, nuevamente de ahí, doy el saltito y de nuevo estoy. Esa baranda es la misma. Ese parapeto que está en la azotea es la misma de ida y de vuelta. Esa es la energía de la activación. Imagínense ustedes, ¿qué hacen cuando yo estoy solo, como sustrato, imagínense, sin la enzima, tengo una forma y decido bajar hacia el primer piso o decido subir hacia el segundo. Ahí tengo que saltar toda esa barandita. Si estoy en el tercer piso o en el segundo piso, tengo que saltar esas, tomar alta energía, armarme de valor, imagínense, entre comillas, y saltar esas 8 o 10 filas de ladrillos. Pero ¿qué pasa si yo vengo acompañado muy de brazo con otra molécula que se llama enzima? Para esa nueva forma, para suerte, ya no tengo que saltar esa energía. Solamente son 2 filas de ladrillo que tengo, ya no son 8 ni 10, solamente son 8. Perdón, solamente son 2. A mí con simplemente levantar el pie ya estoy arriba y me hago caer. Igual, ¿qué cosa me ha hecho el estar acompañado de encima? Haber tenido una barrera energética menor. Y eso se traduce como que la enzima disminuye la energía de activación. Eso es lo que realmente ocurre. Por eso y eso es lo que acelera simplemente. Eso es, el estar acompañado del sustrato con la enzima, a esto le significa una menor energía de activación que si el sustrato estuviera solo. Así entonces se explica esto. Miren, como ven ustedes, todo esto es muy sencillo de comprender. En terminología, seguramente ya lo han visto ustedes ahora, qué cosa es una apoenzima y la parte proteica, que los cofactores pueden ser orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos hay 2 formas de poderlos hablar. Coenzimas son aquellos
aquellos compuestos orgánicos, generalmente son derivados vitamínicos. Todo el complejo B, por ejemplo, todos son, su función, su única función que tiene el complejo B vitamínico es de actuar como cofactores orgánicos de enzimas. Unos pueden estar fuertemente unidos, se llaman grupos prostéticos. Otros pueden estar laxamente unidos, muy débilmente unidos, se llaman coenzimas. Pero en todo caso, coenzimas y grupos prostéticos son cofactores de tipo orgánico y que contribuyen con la enzima para una eficiente acción enzimática. Solamente el término de coenzima se refiere a que su unión es muy débil, muy laxa, se puede separar fácilmente con una diálisis o con una sacudida. En cambio, el grupo prostético se encuentra fuertemente unido, pero sea uno o sea otro, siguen siendo cofactores orgánicos enzimáticos. Poloenzima es todo, es cuando tenemos la apoenzima que está unido a su cofactor, sea coenzima o grupo prostético, recibe el nombre de holoenzima. Holo quiere decir todo. Y sus enzimas son formas moleculares, podríamos decir así, formas moleculares diferentes de una misma enzima. Es, por ejemplo, en el caso de la fosfatasa alcalina. Hay fosfatasa alcalina es una isoenzima que está mayormente localizada en hueso. Otra fosfatasa alcalina que está mayormente localizada en hígado. Otra que está localizada en esófago. Prácticamente ahí son todas catalizan la misma reacción, pero su localización a veces está circunscrita a un órgano o tejido específico. Así hay muchas enzimas que tienen una familia, que no solamente es una, sino que se dividen en familias llamadas isoenzimas, como ejemplo el caso de la deshidrogenasa láctica, que hay 5 isoenzimas. Hay la creatina quinasa, que son 3, que hace un momento lo hemos visto. La MM, la BB y la MB, ¿no es cierto? Entonces, pero cada una de estas, a pesar de estar en todos los tejidos, más están localizadas, por ejemplo, la MB. Hay en todos los tejidos, pero mayormente más está en el músculo cardíaco. La BB está en todos los tejidos, cierto, pero mucho más abundante se encuentra en el cerebro. Y así podemos hablar de las isoenzimas. Son formas moleculares con ligeras diferencias moleculares de una misma enzima. Simógenos son las formas inactivas de una enzima. Hay muchas enzimas que cuando se sintetizan, inicialmente, todavía no son activas, no están preparadas para catalizar, tienen que sufrir algún cambio, alguna modificación. Esto se recibe el nombre de simógenos. Esto lo vemos más propiamente en el caso de las enzimas digestivas. Cuando hablamos de la pepsina, esa se forma primeramente como un simógeno, el pepsinógeno. Tiene que sufrir algunos cambios, algunas modificaciones, recortes de algunos aminoácidos y recién adopta la estructura final, que es la forma activa. Igual la tripsina, como tripsinógeno. El quimotripsinógeno, que se va a convertir después en quimotripsina. La elastasa se forma como una proelastasa. Y así podemos hablar de simógenos, formas moleculares inactivas de una enzima. Bien, pasamos a ver ahora eso, la cinética enzimática. Cuando hablamos de cinética enzimática, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al movimiento. ¿Cierto? Cinética es movimiento. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la enzima para hacer que un sustrato sea convertido después en producto en una manera eficiente? Y esta eficacia se mide a través de lo que es la velocidad de la enzima. Actividad. La actividad está directamente proporcional a la cantidad de productos y también a su concentración. Más enzimas, seguramente que vamos a ver en cantidad también mayor formación de productos. Y eso indica entonces actividad. La actividad de una enzima es directamente proporcional a su concentración, lo mismo que se puede medir a través de la formación de productos o consumo de sustratos, que es la contraparte. Entonces, de eso trata la cinética. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo actúa? ¿Cómo primero se acerca, interactúa, luego se forma el complejo enzima-sustrato y luego este comienza a separarse, ya convirtiéndolo en producto? Y la enzima nuevamente queda habilitada
para una segunda, tercera o cuarta reacción. Alguien me preguntará, ¿y hasta cuánto tiempo puede estar una enzima recambiando o reutilizándose? Eso depende de cada proteína, de cada enzima. Todas las proteínas tienen una vida media. Unas pueden durar meses, otras pueden durar horas, otros días. Es decir, eso ya depende de la naturaleza de cada enzima, de cada proteína. Todas las proteínas tienen una vida, nunca son eternas. Estas tarde o temprano, por más duraderas que sean, tarde o temprano tienen que ser recambiadas. Continuamente estamos en un recambio de proteínas y van dejando su sitio, inmediatamente es reemplazada por una nueva. Las proteínas también envejecen. Me preguntarán, ¿y cómo envejecen? ¿Cómo es eso? El envejecimiento de una proteína, que puede ser una enzima o de otra función, son, por ejemplo, cambios que pueden sufrir, por ejemplo, metilaciones, hidroxilaciones. Inmediatamente eso es un indicador para que un sistema de vigilancia se dé cuenta de ello, inmediatamente se une y lo lleva a su degradación. Ya no debe estar eso allí y debe ser inmediatamente, emite una señal para que a nivel de genes se empiece a expresar una proteína que debe ser inmediatamente venir a ocupar el sitio que acaba de dejar la anterior. Así es como trabaja. Miren, una cosa maravillosa. Se puede estimar, dice, la actividad de una enzima por la cantidad de sustrato consumido o producto formado por unidad de tiempo. Siempre es así. Aquí tenemos un ejemplo más que todo así, visto. Aquí tenemos 12 sustratos, 0 productos. Se echa a caminar, se pone la enzima. Con la enzima ya tenemos que en un minuto han desaparecido, 3 desaparecen por minuto o 3 aparecen por minuto. Esa es la velocidad. 3 sustratos consumidos por minuto o 3 aparecen por minuto. O bien, ¿cuánto se ha consumido? 3. ¿Cuánto se han convertido en producto? 3. Entonces, es de una forma u otra. Entonces, ¿cómo se mide la velocidad de una enzima? La actividad de una enzima, midiendo la cantidad de productos formados por minuto o la cantidad de sustratos transformados o consumidos por minuto. Es la contraparte, una o la otra. Las dos valen. Es en equivalentes. Aquí, para otra cosa y otra enzima, podemos hacer lo mismo. 48, en 3 minutos, se van consumiendo, van a pasar 6, y así pues, comenzamos a ver que estos bajan a 42 y aquí se habrán formado 3, 6 en los 3 minutos. Entonces, así es como comenzamos a analizar. Ahora, si son 6 micromoles en 3 minutos, pues en un minuto, ¿cuánto será? Son 2 micromoles por minuto, que equivale a 2 unidades. Una unidad, entonces es el número de micromoles de producto formado por minuto. Esa es la forma de definir una unidad enzimática en condiciones óptimas de ensayo. Se supone que debe ser así, de pH, temperatura, concentración de enzimas, de sustrato. Todo eso debe estar en condiciones óptimas. 2 micromoles de producto formado por minuto, en condiciones óptimas de ensayo para la enzima determinada. Siempre es por minuto. Si fueron 6 en 3 minutos, pues en uno cuánto. Si fueran 18, en uno cuánto. Si fueran 50 en 20 minutos, en uno cuánto. Siempre es llevarlo a uno y eso se convierte automáticamente en unidades. ¿Ya? Ahí está lo mismo, una unidad, micromoles por minuto. El catal es otra forma también de algunos textos, usan esto, esas otras unidades, que tienen su equivalencia. Es el número de moles de producto, de sustrato transformados por segundo, o moles por segundo. Es un catal. También puede haber microcatales, que viene a ser la milésima parte, o mil catales, ¿cierto? Claro, microcatales, o sea, la milésima parte. Velocidad de reacción, ya le dije hace un momento. ¿Cómo se mide la velocidad de una reacción? Midiendo lo que hace. Una cosa simple, ¿no? Cuando ustedes digan, a ver, ¿cómo mido la velocidad de un vehículo?
Entonces se preguntan, ¿qué es un vehículo? Un automóvil, ¿ves? ¿Qué es un automóvil? Ah, es una máquina que se le pone combustible y comienza a recorrer ciertas distancias en un tiempo determinado, kilómetros por hora. Muy bien. Entonces yo cuando quiero medir la velocidad de algo, pregunto, ¿qué hace ese algo? Entonces yo digo, ¿y cómo mido la velocidad de una enzima? ¿A qué hace la enzima? Consume sustratos o convierte un sustrato en producto. Entonces, la cantidad de productos, lo que hace, convierte un sustrato en producto. La cantidad de productos formados por minuto. Esa es la forma de medir la velocidad de algo. En este caso, ¿cómo se mide la velocidad de una enzima? Midiendo la cantidad de productos formados por minuto o la cantidad de sustrato transformado por minuto, en condiciones óptimas de ensayo. ¿Qué factores pueden afectar esta capacidad de la enzima de convertir un sustrato en producto? Pues el pH. El pH, ven ustedes, de que las enzimas necesitan un pH lo más eh, idóneo, el pH óptimo, en el cual está garantizándose que ciertos grupos tienen que estar ionizados, principalmente en el centro activo o en sitios aledaños, que garanticen una perfecta interacción entre enzimas con el sustrato para una buena actividad. Por encima o por debajo de este pH óptimo, esos sitios, ese ambiente iónico que debe reinar en ese centro activo o sitio catalítico o sitios aledaños, se puede ir afectando y con ello también afectar la interacción enzima-sustrato. Por lo tanto, por debajo o por encima, esta velocidad inicial puede bajar. Y la respuesta es una campana típica, campana de Gauss. Hay excepciones, lógicamente, pero muy pocas. La mayoría responde a esta curva, a este tipo de gráfica. Otro factor que puede afectar la velocidad de una reacción, la temperatura. En un inicio, cuando se incrementa la velocidad, perdón, la temperatura, eso favorece la interacción. Recuerden que la temperatura lo que hace es aumentar el número de colisiones y eso hace que haya más probabilidad de que los sustratos puedan encontrar el centro activo. Y eso entonces a medida que se va aumentando la temperatura, este número de saltos de colisiones entre sustratos va a permitir también una mayor armonía, permitiendo una mayor unión o interacción encima del sustrato, hasta llegar a un tope donde esto es lo óptimo. Si comenzamos ya también a exagerar, principalmente por encima de los 40, los 50 grados centígrados, empezamos a ver una caída brusca. Esta caída brusca ya se explica como que la temperatura está afectando la estructura, la conformación, es decir, se está desnaturalizando. Esta caída que viene acá brusca se explica por efecto de la temperatura, que a altas temperaturas ya la proteína comienza a desnaturalizarse y toda la proteína y enzima que se desnaturaliza pierde su acción biológica, en este caso su actividad, y se ve como una caída. Entonces, temperaturas moderadas favorecen y temperaturas elevadas ya más bien hacen que esta actividad decaiga. Pero eso se explica ya por desnaturalización, que es la pérdida de la estructura terciaria de una proteína. ¿Y cuál será el efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad velocidad inicial de la reacción? Simplemente es una línea recta o una línea con pendiente positiva, progresiva. Y esto tiene una explicación simple, lógica, que a mayor enzima, mayor formación del producto y por lo tanto mayor velocidad. Es como si yo les digo, si yo tengo un obrero trabajando, un albañil, y le proporciono todo el material, lógicamente, y un albañil me hace 1 metro cuadrado por hora. Yo digo, eso se va a demorar mucho, le voy a poner mejor 2. ¿Cuántos tendré en 1 hora? Pues tendré 2. Si le pongo 3, pues serán 3 por hora. Si le pongo 4, serán 4 por hora. Y así voy a ir viendo de que a medida que voy aumentando el número de obreros, en este caso de enzimas, también el producto va a ser mayor. Y la respuesta es una línea con pendiente, una curva con pendiente lineal positiva, ¿cierto?
Otro efecto, otro que se ve aquí es otro factor importante, entre otros, es la concentración de sustrato. Cuando uno aumenta el sustrato, uno podría pensar inicialmente de que cómo se va a afectar la formación del producto. Si no hubiera enzima y solamente vemos una reacción netamente química, posiblemente la reacción sería algo así, parecida a esta, ¿no? A más sustrato también habría mayor cantidad de producto, pero eso es cuando no hay enzimas. Pero cuando hay enzimas la cosa cambia. No olvidemos que las enzimas aquí, ahí trabajan con grados de afinidad, de acercamiento. Ya no es simplemente poner sustrato y que un catalizador inorgánico acelere. Acá hay una enzima, es una molécula. Y la respuesta no es una línea recta, es una curva, que pueden ser dos. La curva hiperbólica rectangular o bien una curva sigmoidal, para el caso de enzimas alostéricas. Olvidémonos todavía por lo pronto de estas enzimas alostéricas y hablemos solamente de las enzimas que siguen la cinética micaeliana, es decir, donde cuando se incrementa la concentración de sustrato en un sistema donde hay enzimas, manteniendo temperatura, pH, todo normal, solamente lo que va a variar es la concentración de sustrato, la respuesta no es una pendiente, una línea con pendiente lineal positiva, es una curva hiperbólica rectangular. Estas enzimas que describen esa curva se dice que están siguiendo los lineamientos micaelianos, siguen la cinética micaeliana. Eso para diferenciarla de otras que es la cinética sigmoidal. Eso ya es otra cosa, son para enzimas alostéricas. Entonces, en este caso, las, la curva de Michaelis-Menten. Esos son los que son damas que hicieron el estudio, todo de lo que se habla aquí. Y que después de un despeje de esta fórmula no es el momento para hacerlo, y tampoco creo que les pueda servir, pero es muy sencillo, ¿eh? No crean que es una cosa de otro mundo. Estuvimos en clase y alguien me da un tiempito, bueno, ya extra por allí, me dice, es fácil, bien los sitios para la botella, y cómo se despeja esto y se llega a esta proporción, a esta ecuación, es muy sencilla. Pero no estamos para eso, no les va a servir de nada para saber despejar. Bien, tomando como premisa esta ecuación general, que así es como ocurre el proceso, el progreso de una reacción enzimática, donde tiene que haber primero una unión física real entre enzima y el sustrato por el centro activo de la enzima, y con una constante K1 favorece el complejo ES. Así como hay una constante K1 de formación del complejo S, también hay dos constantes que permiten la desaparición del complejo ES, el K2 para regresar o el K3 para avanzar hacia adelante. Con esas premisas y considerando que cuando se trabaja con toda esta concentración de sustrato, con solamente este K3 que está aquí, estamos viendo de que estaríamos encontrando la velocidad máxima. Tomando esas premisas, realmente uno puede derivar y caer después en puro despeje, despeja uno y otro, nos encontramos con esta ecuación. Velocidad inicial es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato partido Km más concentración de sustrato. Esta velocidad inicial es para esta concentración de sustrato. Esa misma es la de acá. Quiere decir que cuando uno encuentra, si yo pongo acá velocidad inicial de 50 micromoles por litro, le corresponde a esta concentración de sustrato. Si yo pongo otra concentración, otra velocidad, le corresponde a otra concentración de sustrato, que es la misma que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso es. Acá hay otros términos. ¿Qué es velocidad máxima? ¿Y qué cosa es Km? Km viene del nombre de Michaelis-Menten, constante de Michaelis-Menten, pero eso es por nombre. Matemáticamente, al hacer toda esta derivación, se van a encontrar que también es una relación de constantes, de esta K1, K2 y K3, o K1, K-2 o K2. También, cualquiera de esos es una relación entre estas constantes y estas dos. Esto es lo que es Km. Pero, ¿qué significa al final tanto? No quiero ni siquiera la definición matemática.
¿qué significa? KM significa el grado de afinidad. Es una medida del grado de afinidad de una enzima por el sustrato. Eso es KM, el grado de afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Y qué es velocidad máxima? Velocidad máxima es una de las tantas velocidades iniciales, pero que tiene una característica particular, cuando la enzima está trabajando al 100%. O bien, la cinética ha alcanzado una velocidad de orden cero, o cinética de orden cero. La velocidad de reacción ha alcanzado una cinética de orden cero. Está mejor así. Veamos aquí. Aquí está. Bien. Dice, efecto de la concepción de sustrato sobre la velocidad. Bueno, acá hay velos, acá faltaba una ahí. Diferencial de la relación enzimática. Miren, sale esta curvita. Bueno, acá le hemos dicho así nomás, pero la verdad la curva es mucho más apegada acá, así es. Por acá, así es. Y así. Bien, esta es una hipérbole rectangular. Así está. Aquí se puede observar tres sectores. Un sector A, B y C. Este primer sector, que vendría a ser los inicios nada más, hasta aquí, por ejemplo, este es un sector. Es una cinética de orden 1 o de primer orden. A medida que se incrementa el sustrato, también se incrementa la velocidad en igual proporción. Pero eso no ocurre siempre. Conforme comenzamos a aumentar más sustrato, ya empieza a haber una especie de divorcio, la independencia. Ya no hay correspondencia. Que si aumento en 2 el sustrato, también incremento en 2 la velocidad. Ya no, va variando. Y comienza a haber esta reacción que se llama reacción de orden intermedio. Hasta que finalmente llega un momento en que por más que aumente el sustrato, la velocidad ya no sigue aumentando. Se dice que en ese momento ha alcanzado una cinética de orden cero. Y cuando estamos en este momento, esta es la velocidad máxima. Pues, ¿qué es velocidad máxima? Este eje está indicando velocidades iniciales. Velocidad máxima es aquella velocidad inicial en la cual la velocidad de reacción ya no se incrementa más y estamos frente a una cinética de orden cero. La cantidad de productos ya no se incrementa. No quiere decir que cuando hablamos de cinética de orden cero no hay formación de producto. A veces le vamos a pensar eso. En una cinética de orden cero quiere decir que la cantidad de productos es constante, la misma. Por más que se aumente más sustrato, la velocidad ya no se incrementa, ya no hay más formación de productos, se sigue formando la misma cantidad. Quiere decir que si yo en este momento aquí encontré 100 micromoles de producto formado por minuto, por más que le aumente aquí, en un minuto, en dos, y si no lo retiro, tendré 200. En 3 minutos tendré 300, en 4, 400, es decir, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ya no aumenta como en este caso, que se miraba acá primero, muy proporcional, acá ligeramente menos, y acá ya no, acá se alcanzó el tope. La velocidad máxima ya no se puede incrementar. Es como si yo les dijera lo siguiente, un ejemplo que a veces ustedes lo han pasado. Están haciendo un trámite, por ejemplo, de repente para matricularse en la academia, o bien para el inglés, para la inscripción en las matrículas. De repente dice ya mañana es, y solamente han dado un día para hacer, y todos vienen, de repente ven una ventanilla, comienza a llegar una persona, y realmente uno ve una persona, la que está allí, atiende sus documentos y comienza a atender un documento por minuto. Comienzan a decir, ya, pues más rápido. Esa persona ya no puede trabajar más, está trabajando al máximo uno por minuto. Por más que vengan 20, 30, 40, uno por minuto. Entonces, ¿qué hace? Aquí le podemos decir, pero si le ponemos 5 ventanillas, muy bien, viene primerito alguien a las 7 de la mañana, muy bien, atiende a la primera ventanilla y sale uno por minuto. Luego vienen 2 juntos, viene uno para una ventanilla, otro para otro, 2 por minuto. Vienen 3 juntos y ahí hay 1, 2 y 3. Y cada ventanilla se encarga de 3 por minuto. Vienen 4. Bien, cada uno a su ventanilla y 4 por minuto. Vienen 5. 1, 3, 4, 5 a cada ventanilla
5 por minuto. Vienen 6, 5 por minuto. Vienen 10, 5 por minuto. Vienen 20, comienzan a chillar, a gritar, 5 por minuto, porque ya la enzima, los empleados están trabajando a su máxima capacidad. Eso es, ha alcanzado la velocidad máxima. La única forma de aumentar la velocidad máxima, ¿cuál es? Aumentando más, realmente, más enzima. Pero aquí estamos trabajando a concentraciones de enzima constantes. Lo único que está variando es el sustrato. Por lo tanto, cuando esa enzima que está aquí se ha saturado de trabajo, ya no puede aumentar más. No le podemos exigir más de lo que ya puede. Y encontramos la velocidad máxima. Por eso se ve este tope aquí. ¿Ya? Así creo que es la forma más fácil de poderlo comprender con esos ejemplitos. Así de sencillo. Y bien, entonces cuando se alcanza la velocidad máxima, estamos en una cinética de orden cero, que quiere decir no que no se formen productos. Se forman productos, pero a una cantidad constante por minuto. Y aquí cuando esto se ha alcanzado, se mide, se ve cuál es esa velocidad máxima. Si aquí fuera 100, acá será 50. Se toma la mitad de la velocidad máxima, será 50. El 50 se traslada para acá, una paralela a este eje, hasta donde corta a la curva de Michaelis. Y se traza una perpendicular a la misma. ¿Esto qué viene a ser? Una concentración de sustrato con la cual yo puedo lograr la mitad de la velocidad máxima. Esto toma un nombre muy especial. Se llama Km, constante de Michaelis. Entonces, yo les puedo decir como un juego de palabras. Si yo trabajara en un sistema que con una concentración de sustrato que es igual al doble de la Km, encuentro la velocidad máxima, con ese jueguito de palabras ustedes me pueden decir sí, ¿no es cierto? Yo lo hice cuando estaba allá, para querer ganar a otros, me dijeron, a ver, y sabemos que que la KM es la concentración de productos con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, muy bien la definición. Trabajando con una concentración de sustrato, el doble de la KM, ¿alcanzo la velocidad máxima? Sí, dije yo, me gané. Otros también por detrás también dijeron sí. Otros se quedaron callados. Bueno, lo que dijimos para ganar, estamos equivocados, porque miren, si yo hago esa concentración de sustrato, el doble de la KM, acá tendría 2 KM. Subo para acá arriba, ¿encontrado? No. Y si trabajara con 3 KM, acá sería 2, 3 hasta acá. Hoy tampoco. 4 KM, hoy tampoco. Entonces, ¿cuándo me? Entonces hay una forma simple, que en esta formulita, aquí, si me dicen eso, es una especie de agarrada, se puede decir. Si me dicen aquí, ¿cuál será el porcentaje o cuál será la velocidad si yo trabajara con una concentración de sustrato el doble de la KM? Muy bien, si digo doble, acá le pongo 2P, 2 km, 2 km. ¿Y qué cosa hago? Elimino los km, me quedo 2 y acá 2. 2 más 1, 3. 2/3 de la velocidad máxima. Si aquí me dicen, y si trabajaras con 5, sí, haciendo la concentración de sustrato 5 veces la KM, pero aquí le pongo 5 y 5. Muy bien, acá queda 5, acá es 1 más 5, 6. 5 sextos, ya está. Y siempre voy a tener esa proporción, 5 sextos de la velocidad máxima. ¿Ven? Esos son truquitos, cositas que nos lo hicieron a nosotros y que yo les cuento, ¿no? Y a veces uno se cae, se confunde. Entonces es cuestión sencilla de poder ver todo esto. Como lo dije también anteriormente, KM como la constante de sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. KM es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato. Esto está en proporción inversa, ¿cierto? Que a menor KM, quiere decir que la enzima tiene alta afinidad. Y eso es lógico. Una enzima que tiene una alta afinidad por el sustrato, no tiene necesidad de que se le ponga una alta concentración de sustrato para que alcance la mitad de la velocidad máxima. Con una cantidad pequeñísima ya puede lograrse la mitad de la velocidad máxima. Eso es lo que indica Km. Es decir, indica el grado de afinidad. Si en cambio tengo otra enzima que para que alcance la mitad de velocidad máxima tengo que poner una gran cantidad de sustrato,
pues tiene una KM alta, lo que indica baja afinidad. ¿Sí? Entonces, así, aquí me ponen, por ejemplo, hay enzimas que pueden tener más de un sustrato comunes, por ejemplo, todas esas son exosas. Y de todas esas exosas, realmente hay una. ¿Cómo se dice cuál es el sustrato? O el orden de sustratos que deben de ser específicos. El más afín, pues aquí el más bajo. Y el más bajo aquí es la glucosa. Luego estarán los demás. Pero aquí yo puedo ver de que la glucosa es el valor más bajo de todos. Por tanto, KM bajo indica que esta exoquinasa tiene de preferencia a la glucosa. Después siguen los otros. Ya podemos ver en orden en que disminuyen, ¿no? Pero este es entonces, la glucosa indica de que ese es su sustrato de preferencia. Si puede interactuar con otros, pues lo hace, pero con menor afinidad. Para eso sirve la KM también. Valores de KM para los sustratos de la exoquinasa. Bueno, aquí está, ¿no? Bueno, casi lo mismo. Ploteo del Lembaver-Burg. Miren aquí, un segundito, ¿eh? Voy a dar una indicación. Un segundito, me esperan. Parece que... Nachito. Ahí. Bien, entonces seguimos, disculpen la interrupción. Tenía que dar un tema, dije, se habían olvidado. Dijo que me quiero sus clases. A ver, ya está. ¿Viste cómo decía entonces? El ploteo de la Lembaver-Burg, ¿a qué se refiere en realidad? Mira, una cosa muy interesante, muy importante. Que el ploteo anterior, conocer la KM a través de esta forma gráfica es aproximada, pero no una forma muy precisa, porque trabajar con alta concentración de sustrato puede realmente entorpecer la actividad de la enzima y nunca estamos tan seguros de que esto haya sido la velocidad máxima. Y si eso no está seguro, aquí también puede haber variado, también va a repercutir en esta mitad de aquí. Y por tanto la KM hay que tenerla con mucha, solamente considerarla como aproximada, pero no una forma muy precisa. Una manera precisa es en que esta ecuación, si a esta ecuación ustedes le invierten, es decir, velocidad inicial, bueno, usted le pone 1 partido de velocidad inicial. ¿Y qué ponen? Acá arriba le ponen KM más sustrato, y aquí abajo le ponen velocidad máxima por sustrato. Y comienzan a despejarla, a ver en qué se convierte. Cuando hagan eso, tomen los inversos de esta ecuación, se convierte en esta, automáticamente. ¿Y qué es esta? Si la anterior, regreso nuevamente a esta, si esta ecuación tiene una representación gráfica, que es esta, el inverso en qué se convierte. Esto se convierte en una línea recta. Si ustedes comienzan a observar, este es y igual a x más b. Quiere decir de que realmente la curva hiperbólica rectangular se puede convertir ahora, tomando valores inversos, en una línea recta. Y la línea recta puede cortar el eje de las ordenadas en dos sitios. El eje de las coordenadas en dos sitios. El eje vertical u ordenadas en un punto que correspondería al inverso de la velocidad máxima. Y un punto en el eje de las abscisas que correspondería al inverso de la ecuación de sustrato, que vendría a ser la KM. Veamos esto. Aquí. Esta hipérbola se ha convertido en esta línea recta. Esto corresponde al inverso de la velocidad máxima y esto al inverso de la KM. Si aquí tengo un valor de 0.005, ¿cómo encuentro la velocidad máxima? 1 entre 0.005. Y tengo allí tantos micromoles por minuto. Si aquí tuviera un valor de 200, menos 200, me olvido el menos porque solamente el menos me está indicando que estamos en este cuadrante. Quito el menos, ignoro el negativo y simplemente lo que hago es, simplemente, si digo que es 200, 1 entre 200 y me da aquí la KM.
mucho más práctica. En este punto de corte aquí, la concentración de sustrato, ¿cuál será? Recuerden que son inversos. Aquí en este punto, en este sitio de acá, no es cero, es infinitamente grande. Y cuando se trabaja con una enzima en una concentración tan grande, ¿qué estamos aquí viendo? La velocidad máxima. Cosa que no no se pudo haber hecho en la curva micaeliana, porque hemos visto que había que aumentar tanta cantidad de sustrato para encontrar la velocidad máxima, pero también la concentración de sustrato también puede entorpecer la enzima, entonces casi no se puede tener una seguridad. En cambio acá, sin necesidad de trabajar con gran cantidad de sustrato, acá tenemos teóricamente que a cantidades infinitamente grandes tenemos un sitio de corte, una velocidad que tendría que llamarse es velocidad máxima. Entonces es así como se encuentra. Bien, aquí tenemos datos que ustedes deben haberlos hecho, haberlos realizado para presentar, bueno, para presentármelo. Bueno, en realidad no voy a entrar en eso, porque realmente yo quisiera más avanzar esto y entrar a lo que es la discusión del caso clínico. Ustedes pueden participar. Sin embargo, si ustedes tienen alguna idea o se han equivocado en algunas cositas, yo aquí les aclaro cómo se lleva a cabo esta medida de la actividad de la fosfatasa alcalina. Miren, los objetivos de esta práctica, así nada más mostrada, porque ni siquiera no se puede decir esto, es una simulación. Las simulaciones son software especiales que no las tenemos. Lo que mostramos son solamente videos, unos videos que se puede decir cómo se hace, pero eso no es una simulación por si acaso, ¿eh? Simulaciones son software que hemos querido conseguir, pero realmente los software que mandan para esas clases de bioquímica no nos permiten ver cuál es el contenido, vienen otras cosas que nosotros no lo hacemos. Entonces tendríamos que estar ya en presencial para poder haber elegido alguna de estos software. Entonces ya será para más adelante, estando en clases incluso mismo. Por ahora solamente mostramos algunos resultados y algunos, en otros casos, el doctor Iván les ha puesto algunos videos que realmente para que vean de cómo se trabaja cuando se quiere medir la actividad y la cinética de la fosfatasa alcalina o de cualquier otra enzima que a veces sirven como indicadores de daño a tejidos u órganos. Bien, entonces aquí dice entender y practicar los principios de la espectrofotometría. Aprender a manejar micropipetas automáticas, eso no lo van a ver aquí. Familiarizarse con el concepto de actividad enzimática y su utilización en clínica. Eso quizás un poco van a ver ustedes que les va a quedar de todo el capítulo, solamente de que cuando ustedes tengan su quehacer como médicos, de acuerdo a su especialidad, van a ver de que ya para ustedes va a ser algo familiar. Tienen la sospecha de algún cuadro que inmediatamente le ponen unos indicadores, no solamente enzimáticos, sino también proteicos, anticuerpos, generalmente que es lo que se usa más en la actualidad, todo ello. Calcular velocidades de reacción, utilizar métodos gráficos para el cálculo de la constante de Michaelis-Menten y velocidad máxima, eso solamente son para efectos de que ustedes comprendan este capítulo y puedan aprobar el curso, realmente, ¿eh? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entender la importancia del pH y la temperatura en la actividad de una enzima. Es importante cuando ustedes tengan casos, por ejemplo, de un diabético, el cual se ha descompensado, o alteraciones de otra índole que conlleven a una disminución o un incremento de pH, ustedes ya comienzan a asumir la importancia, cómo se está alterando, cómo está afectando tremendamente el metabolismo intracelular. Y lo que hay que hacer aquí inmediatamente es estabilizar ese pH. Ahí hasta entran ustedes a tallar con el uso de, si está muy bajo, inmediatamente poder neutralizar esto con bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Bueno, el pH es fundamental inmediatamente. Y luego ya los otros parámetros. La temperatura también, inmediatamente ver cómo la temperatura puede estar afectando esas fiebres. No solamente decir de dónde viene, sino cómo puede repercutir el incremento de temperatura en un paciente y a dónde puede conducir. Son cosas muy peligrosas. Eso es lo que tratamos de ver aquí, lo que se trata de
que ustedes aprendan o tomen conciencia de la importancia de estudio de la cinética enzimática y todo lo que puede estar ocurriendo dentro de nuestro organismo. Es un ejemplo que se ha puesto aquí, una de las tantas formas que se hubiera podido tomar. La fosfatasa alcalina es una de tantas. La fosfatasa alcalina, como ven, dice acá, y también ya lo deben haber visto ustedes, es una enzima implicada en el transporte de metabolitos a través de las membranas celulares, que hidroliza el enlace de éster fosfórico entre un grupo fosfato y un radical orgánico, liberando fosfato inorgánico. La medida de estos productos son los que realmente van a servirnos para medir cuán activa ha sido la enzima. Las fosfatasas alcalinas, como su nombre lo dice acá, indica que presenta máxima actividad a pH entre 9 y 10.5. Hay también las fosfatasas ácidas, que son otras. En este caso la alcalina tiene esa característica de trabajar haciendo esta operación, pero a pHs altos. Y cataliza la hidrólisis de ésteres monofosfatos. La reacción general es la que sigue. Acá vienen ustedes, que estos son los productos. Aquí, en esta práctica, lo que se pone es un sustrato que no es de los fisiológicos, es un sustrato que tiene un grupo fosfato unido, al cual se va a unir, va a separar en fosfato, dejando dos productos. Estos son los que al final van a ser evaluados y su cantidad va a indicar la medida de actividad de la enzima. Aquí, como ven ustedes, ese sustrato no es fisiológico por si acaso. En nuestro organismo hay muchas sustancias fosforiladas. Estas son las que actúan las fosfatasas. Pero aquí usamos para efectos de esta práctica para poder ver cómo es que trabajan con un para-nitrofenilfosfato. Es un compuesto que está fosforilado y que aquí tiene que actuar la enzima. Este fosfato puede estar unido a otras sustancias biológicas o fisiológicas, que es lo que ocurre en nuestro organismo, pero para efectos de esta práctica se hace simplemente con esta sustancia, que a las finales estos en un medio alcalino van a dar un color amarillo. El color amarillo realmente va a indicar cuánto de producto se ha formado y que puede ser medido en 405 nanómetros, espectrofotométricamente. La espectrofotometría es un método de cuantificación, un método de laboratorio muy conocido, que indica en qué se basa. Es una ley, no sé si ustedes ya lo han visto eso en química médica, me parece que sí, o me he olvidado de preguntar si el doctor Iván les hizo eso en el curso 1, perdón, en química médica, espectrofotometría. En todo caso, yo les digo una cosa muy sencilla. La espectrofotometría es un método de análisis muy usado en los laboratorios. Claro, hoy en día ya están siendo desplazados por otros mucho mejores, pero todavía se siguen usando en la actualidad, mucho, bastante. La espectrofotometría, entonces, es un método que se basa en la capacidad que tienen las sustancias de poder absorber luz del espectro, ya sea visible o del ultravioleta. Pero en este caso, cuando usamos espectrofotometría, entonces usamos la colorimetría para ver sustancias que tengan color. En este caso es muy común usar la espectrofotometría en el rango del visible. Por lo tanto, estamos usando una colorimetría. La colorimetría es parte de la espectrofotometría, solamente que aprovecha la capacidad que tienen las sustancias que tienen color por absorber luz de determinada longitud de onda del espectro visible. Por algo digo colorimetría. Si fueran espectrofotómetros propiamente, eso ya leen tanto ultravioleta, infrarrojos o visibles. En este caso, estamos viendo en este caso particular de la fosfatasa alcalina, es un método espectrofotométrico que usa la colorimetría, es decir, usa un colorímetro que son espectrofotómetros que permiten valorar o medir la cantidad de luz que se absorbe de una determinada longitud de onda del espectro visible. En este caso, este color amarillo tiene capacidad de absorber luz del espectro a 405 nanómetros. Entonces, eso es, entonces aquí, esta reacción se puede medir
a través de la formación de productos que dan a pH alcalino un color amarillo. La intensidad de ese color amarillo, más amarillo, menos amarillo, se traduce en mayor o menor absorbancia, es decir, menor cantidad de luz que se ha absorbido. Es el fundamento, en realidad. No se confundan más de eso, porque esto tampoco solamente es para conocimiento. Mayormente no es para que puedan usarlo y lo van a ver nunca en su vida, porque eso lo hacen los laboratoristas. Entonces simplemente lo que hacen es dar órdenes, que se haga tal determinación. Él se va con su muestra biológica o va al laboratorio, le toman la muestra, le hacen todo esto, que ustedes no lo van a ver, y lo que regresan simplemente son con los resultados que ustedes tienen que interpretar. Nada más, eso es lo que es. Pero tienen que ver que detrás de todos esos datos hay una serie de actividades que ha tenido que realizar el laboratorista, que ustedes no están para eso. Ni siquiera como médicos laboratoristas, porque también eso lo hacen los técnicos. O sea, ustedes solamente van a interpretar, que eso sí es lo importante. Pero no está de más saber cómo se hacen estos datos. Hay que saberlo. Aquí están. Cuando uno quiere medir, determinar la actividad de una enzima, realmente siempre tiene que hacerse una curva de calibración. Aquí, por ejemplo, les ponemos una muestra con todos los reactivos para medir la actividad de la fosfatasa alcalina en suero. Aquí se ha usado suero. La muestra es un suero, 50 microlitros de suero. Pues aquí en ese microlitro hay una cantidad determinada de fosfatasa alcalina que se puede saber cómo está su actividad a través de la reacción que va a ocurrir con los sustratos que se le pone. Se pone el suero y se le pone los sustratos. Aquí está el sustrato que es el para-nitrofenil fosfato. Y ese grado de color nos va a dar una absorbancia que es 0.412. Pero ese 0.412, ¿cómo lo podemos convertir en cantidad? Por ejemplo, en micromoles por litro de concentración de para-nitrofenol. No podríamos. Yo solamente tengo la cantidad de suero que le he puesto. Allí debe haber una cantidad adecuada de fosfatasa alcalina y cuando hago la reacción me da una absorbancia. ¿Cómo yo puedo decir cuánto de producto formado por minuto ha hecho ese suero? No podríamos. Me quedaría solamente con esto. Una forma de convertir esto en cantidad es usando la curva de calibración o los factores de calibración que también cumplen la misma función. Entonces, si yo quiero saber a cuánto corresponde esto en actividad, tengo que tener primeramente una curva de actividad. Y para eso, ¿qué cosa hago? Si yo sé que la enzima me convierte un sustrato en producto, pues aquí pongo los productos. Pongo productos y hago la reacción de color con cantidades diferentes. Le pongo 10 microlitros, 25 microlitros de este producto, que es lo que va a hacer la enzima, 10, 25, 50, 100, 200 microlitros, y con él construyo una curva. Esto hago la reacción de color. Llevo todo este procedimiento. Lo llevo a un volumen final de un mililitro, es decir, 1000 microlitros. Lo pongo a incubar a 30 grados centígrados por 15 minutos. Y luego paralizo la reacción, detengo la reacción con hidróxido de sodio. Y en ese momento me da un color amarillo. Ese color amarillo seguramente que aquí va a ser menos intenso, mucho más intenso, proporcional a la cantidad de para-nitrofenil fosfato que iban en estos 10, 25, 50 y 100 y 200 microlitros. Ustedes lo pueden convertir esto también en micromoles. Yo lo hice así, pero después me dijeron no, que lo tenía que hacer de esta manera. Como está así, acá, ya queda automáticamente todo esto convertido en micromoles por litro. Y todo esto que arroja todo este valor, después, y se lee en esta tabla, todo es micromoles por litro. No hay que hacer ninguna otra conversión, como a veces creo que lo han puesto en su guía. No es así. Y bien, entonces, aquí, con esto que está en azul, en rojo, perdón, en rojo se hace la curva de calibración.
estos datos. Se plotea. Este en el eje de las abscisas, perdón, eje de las ordenadas, que es prácticamente el eje vertical, hasta aquí. Y esto va en el eje de las abscisas o eje horizontal. Y se trata y se hace en la unión. Por ejemplo, en un eje yo tengo 0.031, inmediatamente junto con el de 10, veo dónde corta y voy construyendo y hago esta gráfica. Para cada concentración le corresponde una determinada absorbancia. Allí, ¿dónde cae? Un puntito. Para otra concentración, ¿dónde cae? ¿Cuál es? Tengo 50. Muy bien, 50. ¿Cuánto le corresponde en absorbancia? Tal. Y esto da un punto para allí. Y así voy uniendo uno por uno y me salen 1, 2, 3, 4, 5, que son justamente los 1, 2, 3, 4, 5, con sus correspondientes absorbancias. He formado esos puntos que ahora por allí puedo trazar una línea partiendo del punto cero. Esto es lo que se llama la curva de calibrado o curva de calibración. Esto se ha hecho con un ajuste estadístico y por tanto aquí tenemos la ecuación de regresión. Aquí tenemos entonces y igual a x más b. ¿Ven? Miren, son las 10:35, 10:34. Un paréntesis, 5 minutitos para permitir también descansar un poquito la garganta y hacer la grabación en dos partes. En 5 minutitos, sí, a las 10:30, 10:40, ¿no? Así es. Reanudamos. Tómense un descansito breve, una paradita si quieren, yo también estoy muy encorvado acá. Entonces voy a estirar un poco los pies.